Os llevo observando todo el tiempo y realmente estoy absolutamente emocionada de ver cuantísima energía hay aquí con un mismo objetivo, y es esa preocupación, esa conexión por los chavales que vienen y que van a ser la sociedad del futuro y los problemas con los que se están encontrando. Hemos escuchado muchas herramientas, muchas respuestas, otras se nos han quedado en el aire sobre qué hacer ante tanta situación. Y yo os voy a proponer un cambio de tercio. Ahora mismo vamos a ir a otro nivel. Y os pido fundamentalmente una cosa, que es confianza, y otra, que no os creáis nada de lo que voy a decir. Y si queréis y os resuena, tengáis el coraje de intentar llevarlo a la práctica y a ver qué pasa. Os aseguro que malo no pasa nada y bueno puede pasar mucho. Quería primero permitirme las mujeres, felicitar a los hombres que hay en esta sala, porque respecto al año pasado, a lo mejor es una percepción mía, pero creo que hay más hombres que había el año pasado, y que se vayan incorporando a esta preocupación, a esta forma de acometer las situaciones y sobre todo las emociones, es para darles un aplauso. Así es que si por favor las mujeres sois tan amables, aplaudidles. Mil gracias a todos, a vosotras también, pero tenemos que reconocerles el esfuerzo. Ya habéis oído, como comentaban, que los cerebros de las mujeres y de los hombres no son exactamente iguales y a ellos les cuesta más esfuerzo entrar en esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con algo por lo que os he pedido confianza. Vamos a ver una forma diferente de enfocar estas situaciones de convivencia en el aula. Yo no me voy a centrar tanto en el acoso, no me voy a centrar en la punta del iceberg. Ya habéis visto, ya habéis escuchado sobre el tema del acoso. Yo sobre lo que os quiero compartir, una sencilla herramienta para que podáis poner en práctica, es sobre lo que llamamos el enfoque sistémico en sistemas sociales, y en este caso el aula es un sistema social, igual que la familia es un sistema social y que la empresa también es un sistema social. Con lo cual, esta pequeña herramienta que os voy a compartir sirve igual para llevarla a casa, para llevarla al trabajo, todos aquellos que tengan un área de responsabilidad en el trabajo, y, por supuesto, para el aula y para el colegio. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de visión sistémica para la comprensión de los problemas del aula, quiere decir abrir nuestro campo de visión. Y fijaros que a mí los brazos, como no hago gimnasia, se me quedan aquí, pero el campo de visión debería ser hasta aquí, hasta lo que yo no llego, porque además de frente tenemos espalda, y además de ocurrir cosas en el mundo cuando está delante, también ocurren cosas cuando están detrás. De todos modos, tampoco vamos a intentar verlo todo, ¿no? Pero sí es cierto que la visión sistémica lo que pretende es contrarrestar y complementar un poco esa educación que tenemos de focalizar, focalizar, focalizar y no mirar esto que hay alrededor. Y os lo cuento yo, que he sido una viciosa del foco, que he sido directiva durante un montón de años en una empresa y que mi éxito ha sido conseguir los objetivos que había en ese foco. Pero ha habido un momento en el que me he dado cuenta de todos los cadáveres que había en el camino. Para conseguir ese éxito no he sido capaz de ver, atender y dejar espacio a lo que había al lado. Y eso ocurre igual en el aula. A veces el objetivo pedagógico, el objetivo de programa, el objetivo de que aprendan unos determinados conocimientos, no nos deja espacio a atender a cada uno de los elementos diversos que tenemos en el aula. Eso es lo que vamos a intentar trasladaros hoy con esta pequeña herramienta de chequeo, para que podáis comprobar en vuestro entorno, los que sois docentes, en vuestro aula, que sois el líder del aula, si se cumplen equilibradamente 3 reglas muy sencillas que os voy a compartir. No me he inventado nada, las lleváis todos en el sistema operativo.
Las vais a reconocer enseguida. Son absolutamente de sentido común, ¿de acuerdo? Pero a veces lo de sentido común también se olvida. Hay una palabra que se ha repetido durante toda la mañana. A mí me ha costado mucho todavía salir de la emoción que me ha embargado la representación del grupo de teatro, porque ha sido especialmente clara. Y esa palabra es emociones. Contactar con las emociones es contactar con el ser humano. Y ahí es donde vamos a buscar ese equilibrio que os estaba comentando ahora. ¿A qué llamamos sistema? Vamos a poner el diccionario un poco en común para que todos entendamos lo que es sistema. Un sistema es algo tan sencillo como un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí con un objetivo común de creación o de desarrollo. Desde esta definición está clarísimo que el aula es un sistema, el colegio es un sistema y en este caso nosotros somos un sistema porque tenemos un objetivo común de desarrollo. ¿De acuerdo? Tenemos una visión de lo que nos gustaría que mejorara en la convivencia en el aula. El objetivo de todos los sistemas es lograr su desarrollo con el mínimo gasto, de la manera más eficiente posible. Y además tienen una característica importante y es que tienden al equilibrio mediante su propia autorregulación. Por eso, cuando alguien decía antes, bueno, es que hay conflictos y un conflicto que no se acomete, al final sí es un acoso. Efectivamente, el conflicto supone un regalo, supone una oportunidad de intervenir y mejorar. Si no hubiera conflictos, no nos pondríamos metas. También comentábamos antes que un conflicto es un reto y ese reto nos motiva a mejorar. De por sí ya cada uno de nosotros somos un sistema que a la vez estamos formados por múltiples sistemas. Si cualquiera de ellos falla, nosotros empezamos a sentir que algo no va bien y tenemos que atenderlo. Cuando no lo atendemos, realmente enfermamos. ¿Por qué? Porque no son independientes, son interdependientes, forman parte de nosotros y eso ocurre en el aula. El aula es un sistema muy sensible, compuesto de elementos que además tienen su propio sistema familiar que traen de casa. Eso lo hace complejo. Pero bueno, nosotros con que tengamos el ámbito de intervención dentro del aula ya hacemos muchísimo. Entonces, el aula, como comentaba, es un sistema, sí. Los alumnos forman parte del sistema, las aulas forman parte del sistema que supondría el colegio y los colegios interactúan en todo lo que es el sistema educativo. Y los conceptos básicos de la mirada sistémica, de lo que es la visión sistémica, hay uno que es fundamental y es que la unidad es mucho más que la suma de las partes. Miradlo esto en clave de aula. Es más importante el grupo y es más importante el aula que el sabiondo, que el listo, que el que tiene siempre 10, que el que me siento orgullosa de que mi asignatura la lleva fenomenal. Es mucho más que todo eso. Si somos capaces de atender a esa diversidad, alguien decía también por ahí, bueno, es que cómo vamos a gestionar las emociones en el aula, cómo se puede gestionar en el claustro de profesores, el que haya un profesor que no entra ni para atrás. Todo eso, si nos damos cuenta, estamos viendo cómo las mismas disfunciones que se pueden producir en un aula se van a producir en la sala de profesores, se van a producir en niveles superiores, indudablemente, en la sociedad en general. No es nada diferente. Y decimos, bueno, ¿y nosotros cómo podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que yo os voy a contar es poco menos que una precuela de la película. La precuela es, mucho antes de llegar al acoso, casi antes de llegar al conflicto, hay una serie de puntos que podemos observar y sobre los que podemos trabajar para que eso no llegue a ocurrir, pero no evitándolo con miedo, sino trabajando, buscando algo, no huyendo de. A los objetivos se va siempre en dos caminos. Uno, voy hacia, otro, huyo de. ¿Vale? Es mucho más eficiente ir hacia que huir de. Huir de requiere muchísima energía,
en la huida y poca en el objetivo, mientras que si vas hacia, la fuerza la tienes toda puesta en el objetivo. Vamos hacia una convivencia. Aquí hemos venido todos, creo yo, o por lo menos era el título y la intención de esta organización, a conseguir herramientas para facilitar una mejor convivencia en el aula. Sencillamente, indudablemente el pico de esa mala convivencia es el acoso, pero vamos a ver qué podemos hacer antes de que surja nada de acoso. Y sobre todo entender que nada de lo que le ocurre a ninguno de los chavales que está en el aula es solo de ese chaval. Hay una cosa en el mundo sistémico que se llama el emergente, y el emergente es aquella persona que está evidenciando una disfunción en el sistema. Nos creemos que cuando un niño está muy movido en un aula, solo es asunto del niño. No es solo asunto del niño. Y no estamos hablando de culpas ni de responsabilidades, estamos hablando de que él está evidenciando algo que hay que atender. ¿Cuál es el problema? Que no dejamos los espacios para atender. Por lo que sea, porque estamos presionados por el programa, por lo que queramos, pero no hay espacios para atender. El enfoque sistémico, como os decía, lo que más observa es las relaciones entre los elementos del sistema. No se fija tanto en si un niño es mejor, es peor, trabaja más, trabaja menos, sino qué relaciones hay entre los elementos del sistema. Si ese profesor, que es el líder de la clase, observa qué es lo que está ocurriendo, es capaz de darse cuenta si existe cualquier disfunción que empieza a emerger. Y las disfunciones las vamos a ver ahora con 3 reglas o 3 principios sistémicos muy sencillos. Lo que os decía, sentido común puro y duro, de toda la vida de Dios. Bueno, el primer principio es el principio de pertenencia, después tenemos el principio de orden y después tenemos el principio de contribución. Solamente os voy a pedir que observéis si en vuestro aula o en vuestra familia se tienen en equilibrio esos 3 principios. Empecemos por el de pertenencia. ¿Qué significa el principio de pertenencia? Significa sencillamente que todas las personas que pertenecen a un sistema se sientan incluidos. Ojo, no que yo, profesor de una clase, sepa que tengo 25 alumnos y me sepa el nombre, eso es que están incluidos. No, eso no es que están incluidos. Incluidos es que cada uno de esos elementos se sienta perteneciente de segundo C. Y sentirse perteneciente es que no está ignorado, estigmatizado, ninguneado, porque como antes preguntaba alguien por ahí, ¿es acoso el que a alguien no se le llame, no se le atienda, no se le mire, no se le invite? Es acoso. Es ningunearlo, es decir, tú no perteneces a la clase, aunque físicamente estés dentro, no perteneces, ¿de acuerdo? Esa disfunción de que esa persona no pertenezca no solamente le afecta a la persona que no pertenece, afecta a una forma de funcionar en el grupo. Y si subiéramos el nivel, nos iríamos a la sala de profesores, a ver a qué profesor tampoco pertenece. A ver qué profesor a veces se les olvida decirle que hay una celebración de cumpleaños, su armarito donde guarde sus cosas pues se ha roto y nadie se lo arregla, falta una silla el día de la reunión. Esas cosas pasan. No solamente ocurren en el nivel bajo, ocurren en el de arriba y ocurren más arriba. Estemos simplemente abiertos a esa mirada sistémica, no nos quedemos solo con el foco y abramos un poco más. ¿Qué está pasando en la clase? Y el elemento de principio de pertenencia tiene mucho de emocional. Antes hemos hablado de las emociones. Las emociones son las que hacen que alguien se sienta que pertenece o se sienta que no pertenece. Incluso puede haber un profesor que por lo que sea no se sienta a pertenecer a un grupo de una clase, no pueda liderar esa clase por circunstancias, vete a saber lo que trae de casa. La pertenencia es fundamental para que haya un primer equilibrio básico dentro de cualquier sistema, de una empresa, de una familia y de una clase. En la familia se supone que todos los hijos, todos los familiares pertenecen, pero todos habréis escuchado alguna vez, o por lo menos yo lo he escuchado muchas veces y me ha llamado la atención, personas que han dicho, oye, ¿y yo no seré adoptada? Vamos a ver, ser adoptado no es ni bueno ni malo, pero sí es curioso solamente cuando un niño
pregunta yo seré adoptado, no quiere decir que esté juzgando que es bueno o es malo ser adoptado. Está diciendo de me parece que no pertenezco, que soy como una especie de adherido, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco ese sentimiento de no pertenencia. Con lo cual, primer principio a observar en cualquier aula, todos los alumnos pertenecen. En su diversidad, cuidado, no estamos hablando de homogeneizar, estamos hablando de todos están vistos por el profesor. No hay un alumno que porque siempre está haciendo el payaso, hago así como una especie de tela y sigo dando clase y ni lo miro ni lo escucho y hago que nadie lo mire y lo escuche, aunque a veces se rían. Eso es no aceptar una pertenencia. Y decimos, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Pues también lo ha dicho Carlos hace un momento. Aparte, escucharlo, porque seguro que tiene algo que decir. Seguro que nos está evidenciando algo que está ocurriendo y que a él le desagrada y que emocionalmente lo que hace es tenerle incómodo, sin motivación para aprender, porque la motivación es un aspecto absolutamente emocional, no tiene nada que ver con lo intelectual. El aprendizaje se adquiere a base de que la emoción lo permita, si no, no hay aprendizaje que valga, ¿vale? Observemos esto, seamos capaces también de darnos cuenta cómo nosotros mismos estamos incluidos o no en un sistema, porque podemos estar incluidos en un sistema y ser disidentes, ser el emergente crítico del sistema. Es necesario que también haya emergentes críticos. Eso no quiere decir que no pertenezcamos. Y después tenemos este curioso dibujo del principio de orden y que queda casi un poco rancio, ¿no? Decir que quienes llegaron antes tienen prioridad sobre quienes llegaron después y quien tiene más responsabilidad tiene prioridad sobre quien tiene menos. Últimamente se habla muchísimo de liderazgo y se habla de liderazgo desde abajo. ¿Qué es liderazgo desde abajo? Liderazgo desde abajo es apoyar a cada grupo para que cumpla su objetivo. En el caso de las aulas, de las clases, de los colegios, es apoyar a todo el sistema para que consiga su objetivo de desarrollo. ¿Vale? Ese es un líder, no el que manda. Es el que tiene la autoridad, no el poder. Y la autoridad, como antes decía alguien por aquí también, es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que ganar. El poder es impuesto, la autoridad no. Y la autoridad es lo que permite que quienes vienen después cojan buenos cimientos para funcionar. En este caso de la responsabilidad hay un asunto que ocurre en los colegios, pues el típico repetidor. Tenemos un repetidor y decimos, este ya es un problema, porque ha repetido. Es un problema si queremos que esté igual que los demás, pero ese repetidor tiene que tener una responsabilidad diferente. Ese repetidor tiene un año más de vida, o 2, que tienen sus compañeros de clase. Académicamente probablemente no haya conseguido los objetivos y por eso está repitiendo, pero personalmente tiene 1 o 2 años más de vida. Con lo cual, tiene otras experiencias que se han frustrado, tiene muchas cosas que puede aportar en positivo a la clase. ¿Se le tiene que dejar en el mismo escalón que los demás? Pues yo os propondría que no. Si siguiéramos este principio de orden, a él se le tendría que asignar una responsabilidad superior. Por veterano. Vale, los conocimientos no los adquirió, él tuvo sus cosas para no adquirir los conocimientos, pero tiene mucho que aportar a la clase. Y en lugar de estigmatizarlo, de que sea el repetidor, el tonto, el que le cuesta, es interesante ver cómo aporta él esa veteranía que tiene, ese fracaso que ha tenido. Yo estoy aquí porque he fracasado. Yo no estoy aquí, si tuviera todo el éxito que yo quisiera, no estaría aquí. Yo estoy aquí porque he fracasado como madre y he fracasado como líder. Y de ahí aprendo. ¿Vale? Si hubiera tenido todo el éxito del mundo, estaría borracha de éxito y no estaría cuestionándome todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a atender este principio de orden. Vamos a permitir que cada uno esté en el rol que le corresponde. El alumno en el de alumno, el hijo en hijo. Hay muchos hijos que padrean o que madrean y que intentan decir a la madre o al padre lo que es adecuado y lo que no, lo que tienen que hacer y lo que no, lo que para ellos significaría tener una buena madre o un buen padre.
Eso no se puede permitir, pero no se puede permitir no censurándoles ese comportamiento, sino hablando con ellos y viendo de dónde viene todo eso. Porque al final, si te das cuenta, todo vas bajando niveles y al final llegas a, como decía antes José, vas llegando a la avellana del Ferrero Rocher. Pero claro, si te quedas en lo de arriba solo, pues al final es una confrontación de egos. Pero si eres capaz de bajar y de dejar espacio, no sé si la meditación que proponían antes por allí, yo no sé qué, pero el caso es dejar espacio para que surjan cosas. Desde el estrés no surge nada más que estar todo el tiempo en foco estrecho, pero dejar espacio para hablar, para que se manifiesten, reconocer las emociones. Y hay una cosa muy importante, yo entiendo lo de la educación emocional como ser capaz de reconocer cada uno nuestras propias emociones. Como un profesor va a entrar a un aula y va a reconocer las emociones de otros si él o ella no se lo permite. Si a él o a ella le enseñaron y se lo tragó, que las emociones hay que guardarlas para casa, que cuando entras al colegio te dejas las preocupaciones en la puerta y entras sin nada. Mentira, eso es absoluta mentira. Cuando entras al trabajo, cuando entras al colegio, tú no te dejas ninguna mochila con todo lo que llevas en la puerta. Si haces eso, desde luego no entras tú entero, entras troceado, y eso tampoco es. Entonces, reconocimiento emocional, fundamentalmente reconocimiento emocional del profesor o del padre para dejar que el hijo sea capaz de expresar lo suyo, su diferencia, y que no se sienta mal por eso. Para eso sí que es importante el principio de orden, porque la autoridad la tienes cuando eres capaz de llorar delante de tu hijo, cuando eres capaz de, como profesor, reconocer una equivocación o una debilidad también. Eso no te quita autoridad, ni muchísimo menos, al contrario, te da más confianza. Chequead esta parte. Yo como profesor estoy en el sitio que me corresponde. Yo cuando subo al grupo de profesores, cuando subo al claustro, estoy en el rol que me corresponde, respeto y permito que cada uno esté en el rol que le corresponde. Ese principio de orden, que al final es un principio casi natural, simplemente hay que chequearlo y darte cuenta de las disfunciones que se producen cuando nadie está en su sitio. Y eso ocurre mucho, no solamente en el nivel, como os comentaba, del aula, sino en otros niveles superiores, y todos se van reproduciendo. Y por último tenemos el principio de contribución, otro principio absolutamente de sentido común. Tanto contribuyo, tanto recibo, y yo chequeo. Esa contribución en la empresa pues, se puede producir con cargos o a nivel económico. ¿Pero en el aula se puede producir? Pues claro que sí. Cuando hay un niño o una niña que aporta más al grupo, por ejemplo, recoge las tizas, ordena las mesas, facilita que la papelera esté vacía, cualquier tarea que facilite el trabajo del grupo, está contribuyendo más y se le tiene que reconocer. Y no estamos hablando de peloteo ni de nada, estamos hablando de que esa persona, para que haya equilibrio sistémico en este principio de contribución, tiene que recibir una especie de felicitación pública de su trabajo que tiene un doble efecto. El efecto que tiene en ella misma o en él mismo, de que se premia ese esfuerzo, y el efecto que tiene en el grupo de trabajar el agradecimiento a quien aporta al sistema. Porque quien recoge las tizas aporta al sistema. Y aporta en positivo. Luego tenemos quien aporta en negativo. Quien es disruptivo y hace que de la clase se pierdan 10 minutos en intentar centrar el asunto. Sin juzgarlo y sin censurarlo en exceso, sí es importante que se señale. Y sí es importante reconocer lo que ha ocurrido, evidenciarlo y decirlo, como hemos perdido 10 minutos hasta que hemos conseguido que Andrés esté sentado, pues vamos a tener que correr más en no sé qué, no sé cuántos. No pasa nada. No estoy diciendo que Andrés sea bueno ni sea malo. Simplemente que cuando algo ocurre hay unas consecuencias.
Las consecuencias son absolutamente justas en el equilibrio sistémico. No se pueden negar, ¿de acuerdo? Entonces, este principio de contribución también es importante que lo chequeéis en vuestros ámbitos y en la familia también. No se puede, y este ejemplo lo conozco muy cercano, a un chaval que le han cargado por tercera vez una asignatura en primero de carrera, pagarle un viaje a Estados Unidos a ver un grupo de rock así como si nada. O sea, no tiene relación. Es que una cosa no implica la otra. ¿Perdona? ¿Cómo que una cosa no implica la otra? ¿Su trabajo no es estudiar? Sí. ¿Le han suspendido por tercera vez? Sí. ¿Y lo mandas? ¿Le dejas que se vaya a Estados Unidos? O sea, en la familia también estamos haciendo algunas cosas raras. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de contribución es fundamental para que sientan ese equilibrio. Y eso se nota, ¿eh? O sea, eso se nota enseguida. Y en estos 3 puntos es donde concentramos lo que os acabo de comentar. Comprobar. Y os lo decía desde el principio, buscadlo vosotros en vuestros propios ámbitos. Cada ámbito es un sistema. Los sistemas se superponen. El sistema familiar va a clase y va al trabajo. En eso no vamos a interferir, pero sí podemos cada uno en nuestro propio sistema procurar tener en equilibrio estas 3 reglas tan sencillas. Primera, comprobar que todos están incluidos y que no hay nadie excluido. La exclusión es muy sutil, pero genera un movimiento interno en el sistema que se evidencia con disfuncionalidades varias. A veces cuando tú tienes aquí, te sale, pues no sé, una especie de erupción, dices, bueno, pues me pongo una cremita para quitarme la erupción, muy bien. A lo mejor te la quitas, pero te estará evidenciando otra cosa. A lo mejor tienes otro problema más interno. A lo mejor tienes que mirar el sistema, a lo mejor tienes que mirar otra cosa, no solamente quedártelo de encima. Entonces, el tema de excluir o de no mirar es fundamental. Y mirar a un chaval o a una niña es mirar su genuidad, lo que es, sin juicio, igual que nosotros, sin juicio, pero por algún sitio hay que empezar. Para que no haya acoso, primero hay que crear una buena convivencia en el aula. El acoso surge como una disfunción a una mala convivencia y a otras cosas que no son atendidas. Entonces, mi propuesta en esta ponencia es solo que chequeéis la funcionalidad de vuestro sistema y que entendáis que el aula es un sistema muy potente, donde el líder tiene que ejercer de líder y no tiene que estar menoscabado por temas legales, por temas protocolarios, estoy hablando de liderazgo, no de autoritarismo, por ningún asunto. Tiene que ser el líder, porque tiene que ser donde todos se van a mirar y donde van a aprender a ser adultos. Hoy por hoy el sistema social de la clase, del aula, es casi más importante que el familiar. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho tiempo de presencia y es donde los chavales se socializan. Hay muchos niños que son hijos únicos. No tienen hermanos con los que pelearse, pues se tendrán que pelear en clase, porque, como decían, el conflicto es fundamental para irse colocando. Pues que se peleen en clase, pero que esa pelea sea ecológica. Se puede pelear uno ecológicamente, es no llegar al bocao, ¿vale? Aunque también hay bocaos, que también os lo digo, que hay bocaos en los mofletes. Pero bueno, y vosotros lo sabréis más que yo. Pero sí es importante, de verdad, sobre todo, y el primero, si dijeran, ¿y estos 3 mandamientos se comprenden en uno? Pues sería el primero, inclusión. Inclusión de verdad. Parece que incluimos a nacionalidades diferentes, a otros problemas diferentes, eso está como muy reglamentado. Pero ¿y incluir a cada uno en su diferencia? ¿Hay 2 iguales? No hay 2 iguales. Disfrutemos de la diferencia de todos. Todos pueden aportar. ¿Qué necesita eso de nosotros? Un nivel de atención en el aula al que no estamos acostumbrados, igual que en la familia. No estamos acostumbrados. Hay muchos distractores y hay muchas cosas que nos preocupan. Y cuando llega el momento de verdad, ni estamos presentes cuando nuestro hijo nos habla, ni estamos presentes cuando estamos en el aula. Estamos en el futuro con el tema del objetivo, en el pasado con lo que ha pasado,
pero estar presentes nos cuesta, y nos cuesta en general en la vida diaria. Con lo cual, por favor, este primer punto, sed honestos con vosotros y chequeadlo en todos vuestros sistemas. Y simplemente facilitar esa inclusión. No hace falta que hagáis un alegato, no hace falta que hagáis un reconocimiento público, no hace falta nada más que chequeando eso decir, bueno, ahora que me doy cuenta, a fulanito no le hago mucho caso, o a mi hija cada vez que me cuenta las mismas pelis de siempre me pongo los tapones y ni la escucho. Es una manera de excluir. ¿Necesita esfuerzo por nuestra parte? Toda la del mundo. A veces excluimos la pareja, que también está fastidiado, pero bueno. Segundo punto, como os decía, comprobando que cada uno desempeña el rol que le corresponde, en antigüedad, en jerarquía o en responsabilidad. Vamos a ver, la frase aquella de la antigüedad es un grado. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre el más antiguo tiene razón? No, pero se le respeta. ¿Vale? No tiene por qué tener razón, pero se le respeta. Se le tiene en cuenta y no se le ningunea. Fundamental, respeto, confianza. La confianza es muy importante. Y por último, comprobar que cada uno recibe en modo proporcional a lo que da. Ni más ni menos. Os voy a poner un ejemplo que a lo mejor a alguien le suena. En una sala de profesores o en un trabajo, alguien da mucho más de lo que se le pide. Espontáneamente, mucho más. Y claro, tiene el sentimiento de que están en deuda con ellos. No lo dice, no, yo lo doy porque me apetece, pero está esperando internamente un reconocimiento. Una de dos, o se le dice gracias, pero no sigas dando más, o se le reconoce, pero no se puede dejar ese comportamiento vicioso de dar más de lo que te toca y te colocas en un sitio que no te corresponde. Si no te han dado ese rol, no te pases. No quiere decir que seas tacaña a la hora de dar, pero cuidadito desde dónde estás dando. A veces somos de un generoso que parece y estamos esperando detrás el reconocimiento ya. A veces hacemos 1000 favores, pedimos uno y no nos lo dan y pasamos una factura con IVA del 21% de todo lo que hemos dado. Eso no es generosidad, ni muchísimo menos. Entonces es muy importante intentar ser equilibrados, intentar ser justos con los hijos, con los alumnos, con los compañeros, con los colegas, ¿vale? Saber y respetar qué rol tiene cada uno. Y esto tiene que ver también con el principio que comentábamos antes de orden. El orden y la contribución tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de contribuir más te coloca en otro puesto del orden. Lo importante es que sea reconocido y que sea explícito. ¿De acuerdo? Y con esto, si habéis tomado nota y de verdad queréis hacer el ejercicio, os vais a dar cuenta de que si os ponéis a practicar en ello, que sé que pide mucha atención, vais a notar cambios sutiles. Vais a notar lo que no hace falta ir a la fiscalía, lo que no hace falta ni siquiera la mediación de otros, sino la propia vuestra. Sois los mejores mediadores si sois unos buenos líderes. Y ser líder en tu familia, como ser líder en el aula, no hace falta que nadie más te acompañe. Es simplemente prestar atención a lo que ocurre en cada momento. Incluir a todos los elementos del sistema. Reconocer la contribución que cada uno hace para que ese sistema se desarrolle y crezca. Yo creo que dentro del enfoque sistémico que se aplica también mucho a empresas, yo creo que es mucho más sistémico un colegio, un aula, que cualquier otra situación, porque el desarrollo es bueno para todos. A priori ya es bueno para todos. En la empresa debería ser bueno para todos, pero acaba siendo bueno para uno. Pero bueno, en el colegio es bueno para todos. Todos estamos para lo mismo. Los chavales están para desarrollarse y el profesor está para desarrollar a los chavales y desarrollarse él mismo. Con lo cual, emociones, que es lo que aquí ha salido durante todo el día y que espero que va a seguir saliendo hasta última hora, las emociones se tienen que atender. Hay que dejar un sitio en el aula para las emociones.
Yo había un comentario que hacía Punset hace ya unos cuantos años que a mí me gustaba mucho, porque para mí era muy clarificador, ¿no? En aquel entonces mi hija tenía muy poquitos años y yo veía ese tema, y él decía que a su nieta, cada vez que volvía del colegio, le preguntaba: cariño, ¿hoy te han enseñado en el colegio la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Y ella decía todos los días a la misma pregunta: no, Yayo, hoy tampoco. ¿Vale? Al final, ¿qué quería decir Punset con eso? No se tocan las emociones. Los niños, cuando van al cole, saben que sienten algo. Por ejemplo, si tienen un examen, saben que sienten algo y realmente no saben qué es, no saben gestionarlo, no saben si se puede decir, si no se puede decir. Eso es no incluirlos. ¿Por qué? Pues porque su parte emocional no se incluye. Yo recuerdo que cuando mi hija estaba haciendo segundo de bachiller, preparándose para el selectivo, a mí la cosa que me daba más miedo, y así ocurrió, porque yo conocía más promociones anteriores, es que estaban a tope de contenidos, pero no habían gestionado las emociones para nada, y los bloqueos, la medicación, la depresión antes del examen, el me he quedado en blanco y salir llorando, todo eso ocurría. Y llevaban en unas notazas y estaban hasta allá de contenido. Pero, sin embargo, llega un momento donde no pueden gestionar la presión, la responsabilidad, todo lo que tuvieran encima y fracasaban. ¿Qué pasa? ¿Quién ha fallado ahí? ¿Los profesores no han dado bien los contenidos? No, no era eso. Era que se ha obviado, que se ha ninguneado una parte que es la parte emocional de los alumnos, que influye a la hora de la excelencia, del éxito y de los resultados. Con lo cual, ese tema tiene que tener espacio en los ámbitos educativos, tiene que tener espacio en el aula, de modo transversal, como comentaba antes Carlos. O sea, eso es algo que tiene que estar funcionando desde chiquitines. Desde chiquitines tienen que ver su sitio para poder decir: vamos a ver, cuando mi hija quedó huérfana y murió mi marido, en el cole no se lo creían, porque ella se había encargado de no manifestar nada, absolutamente nada, ni de la enfermedad ni de la muerte. ¿Eso es positivo? ¿Ella era más fuerte, más guay que nadie? No, sencillamente ni se dieron cuenta. Ella hizo otra serie de cosas, pero nadie se dio cuenta, se taponó todo eso. Y algún día tendrá que salir. Vamos por 23 años y todavía no ha salido. Pero bueno, algún día tendrá que salir. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que dejemos un espacio a todos nuestros alumnos y a nosotros mismos. Que si eres un docente y vas a clase y has tenido un problema grave, pues que puedas manifestarlo. Porque ellos van a aprender a manifestar las emociones de lo que tú misma seas capaz de enseñarles. Tú puedes llegar un día con una ansiedad, con unos nervios o con algo que haya pasado grave en tu vida y decirles: mirad, estoy en esta situación, vamos a hacer la clase de este modo y pasa esto. Y no pasa nada, no pierdes autoridad. Si lo que te da autoridad es la confianza, y la confianza no es el colegueo. La confianza es que tú les muestras un modelo de gestión de las emociones con todo lo que tiene la vida, porque la vida es mucho más compleja que un estado de seguridad. Yo el otro día veía en Rocafort, en mi pueblo, cómo estaban poniendo en todos los parques tartán en el suelo. En todos los parques, quitando la gravilla y poniendo tartán en el suelo. Y esto va a parecer muy bruto, pero yo decía: vamos a ver, si el mundo no está lleno de tartán. Si un chaval se pone en un columpio y hace el bestia y se cae y se clava la gravilla en las rodillas, ahí hay aprendizaje. Si un chaval hace el bestia en el columpio, se cae y se pega en una mollita de tartán, pues ¿qué aprendizaje tiene? Cero patatero. Y el mundo no está lleno de tartán. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué competencias estamos desarrollando? ¿Qué consecuencias ven ellos en lo que está ocurriendo? Pero bueno, el mundo no se cambia desde arriba, se cambia desde abajo. Vosotros tenéis la responsabilidad, como padres y como educadores, y como la suerte de tener a 20 o 25 chavales todos los años con vosotros, desde ahí sí podéis hacer un buen trabajo con ellos. Y yo, por la parte que me toque,
y porque algún día supongo que tendré nietos, me encantaría que yo a mi nieta le pueda preguntar como Punset si le han enseñado la diferencia entre la ansiedad y los nervios o la angustia o el miedo y me diga, sí, ya, hoy sí. Muchas gracias.